¿Imaginas despertar y descubrir que viviste un día entero que nunca existió? En Santa Lucia, un reloj antiguo me hizo eso. Y lo peor, no se detuvo. Con cada campanada, la realidad se resquebrajaba. Hoy cuento cómo intenté destruirlo y el precio que casi pago. La primera vez que el reloj me robó un día, pensé que había perdido la razón. Era un martes lluvioso en Puebla de la Sierra, un pueblo de la Sierra de Guadarrama, y el viejo reloj de pared de don Ernesto, aquella tienda de antigüedades llena de polvo y secretos en la calle del Pozo, comenzó a sonar a medianoche con un tañido metálico profundo que pareció desgarrar la tela del silencio. Yo, Javier, terminaba una reparación de fontanería en el sótano del edificio contiguo. Mi esposa Carmen dormía en casa a 3 manzanas, y el mundo se deslizó. Desperté en mi propio cuerpo, pero no en mi cama. Volví a estar arrodillado bajo el lavabo del edificio de don Ernesto, herramientas en mano, sudor frío recorriendo mi espalda. Era lunes por la noche, 11:50, según mi móvil. Pero yo recordaba con una claridad dolorosa. Recordaba vívidamente el martes que nunca sucedió. El almuerzo con Carmen, la discusión tonta sobre las facturas, el olor a lluvia en el aire cuando salía al trabajo. Un recuerdo fantasma, caliente e innegablemente real, chocando contra la fría realidad de aquel sótano. En los días siguientes, la locura se instaló con una sutileza cruel. Nadie más parecía notarlo, solo yo. El reloj de don Ernesto repicaba sus 12 campanadas fantasmales a medianoche en punto, y su radio de acción, descubrí con un terror creciente, era de unos 500 metros. Cualquiera dentro de ese círculo invisible retrocedía mentalmente 24 horas. Despertaban pensando que era el día anterior, repitiendo acciones, diciendo las mismas palabras. Pero los recuerdos del futuro cancelado, esos permanecían, como cicatrices profundas en la mente. Vi al panadero, Carlos, frotarse los ojos confundido, jurando que ya había horneado los panés de aquella mañana. Vi a doña Rosario, mi vecina, intentar besar a su marido muerto hacía 2 años, llorando porque recordaba con vívido detalle haberse encontrado con él en el Mercadona aquel día que solo existía en su mente fracturada. Lo peor era ver a Carmen. Despertar y abrazarme con una sonrisa soñolienta, preguntando por los planes del sábado. Planes que, en el flujo normal del tiempo, ya habíamos vivido y discutido durante el día fantasma. El amor en sus ojos se mezclaba con una corriente subterránea de desconcierto no expresado, un eco del recuerdo intrusivo que no podía comprender. Me sentí como un espectador en una obra macabra, el único que conocía el guión que se repetía con pequeños y aterradores fallos. Las repeticiones no eran perfectas. Es aquí, amigo que me escuchas ahora, donde el verdadero horror comenzó a desgarrar el velo. ¿Estás seguro dónde estás? Seguro de que tu realidad es sólida. Porque después de la tercera medianoche robada, aparecieron las fisuras. Primero fueron los objetos fantasmales. La taza de café que Carmen dejó caer en el martes fantasma apareció sobre la mesa en el miércoles real, intacta por un instante fugaz, antes de desvanecerse como humo. Vi al gato de doña Rosario, mi Sifú, atropellado una semana antes, arañando su puerta, translúcido y silencioso, antes de evaporarse con un suspiro de viento frío. Luego vinieron las personas duplicadas. Vi a 2 repartidores del supermercado, idénticos en cada detalle, llevando la misma bolsa a la misma casa, en la misma acera. Uno atravesó una farola como si no existiera. El otro, el sólido, miró al vacío donde había estado su doble con una expresión de puro pánico antes de seguir adelante como si nada hubiera pasado. El aire en Puebla de la Sierra se volvió espeso, cargado de ozono y una estática palpable, y un zumbido constante, casi por debajo del límite de la audición, llenaba los silencios, haciendo rechinar los dientes involuntariamente. La quinta repetición trajo los agujeros en el tiempo. Caminando por la calle del Pozo, sentí un frío glacial repentino y vi, por una fracción de segundo, el mismo tramo de calle cubierto de espesa nieve, con carros de madera en lugar de coches.
Escuché fragmentos de conversaciones en un español arcaico, susurros que surgían de dentro de los muros de ladrillo sólidos. El sótano del edificio de don Ernesto, el epicentro del mal, se convirtió en una zona prohibida. La luz fallaba constantemente, parpadeando como un ojo moribundo, y las sombras se movían de forma independiente, coagulándose en formas humanoides fugaces que se disolvían al ser observadas. El olor a metal viejo y tierra mojada, el mismo que emanaba del reloj, impregnaba el lugar con una intensidad sofocante. Don Ernesto, el viejo anticuario, era una cáscara vacía. Caminaba como un sonámbulo, sus ojos vidriosos fijos en algún punto distante más allá de las paredes, murmurando fechas inconexas que no tenían sentido. 1888, 1923, 1999, todo junto, todo mal. Parecía el guardián involuntario de aquella máquina infernal, atrapado quizás en la primera repetición, o en cientos, su mente reducida a escombros temporales. Carmen comenzó a deshacerse. Físicamente. Tras la séptima medianoche, noté una extraña transparencia en las puntas de sus dedos, como si se estuvieran disolviendo. Ella no lo percibía. Seguía repitiendo rutinas, pero con lapsos espantosos. Preparaba el desayuno y olvidaba los churros en la freidora hasta carbonizarlos, mirando las llamas con un vacío perturbador en los ojos. Una mañana, desperté y vi una segunda Carmen, fantasmal y llorando en silencio, sentada al borde de la cama junto a la Carmen sólida que aún dormía. La doble fantasma me miró con ojos que suplicaban un final que no podía darle, antes de desvanecerse como niebla al sol. Fue entonces cuando me di cuenta de que las fisuras también me alcanzaban a mí. Mis propios recuerdos comenzaron a embrollarse peligrosamente. Recuerdos de la infancia en Toledo se mezclaban con fragmentos nítidos de los días repetidos y con vislumbres fugaces de futuros imposibles y sombríos. Sentía un dolor agudo en el pecho que no era cardíaco. Era la sensación física, visceral, de la realidad desgarrándose a mi alrededor, puntada a puntada. La noche de la novena repetición fue el preludio del fin. El zumbido constante era ensordecedor, martilleando dentro del cráneo. El cielo nocturno sobre Puebla de la Sierra palpitaba con luces extrañas, auroras boreales verdes y moradas donde no deberían existir. Las paredes de las casas sudaban una sustancia negra y aceitosa que goteaba al suelo. Los animales aullaban a coro por el pueblo, enloquecidos. Vi un agujero en el tiempo abrirse en la plaza del pueblo. A través de él, vislumbré una versión distorsionada y apocalíptica de Puebla de la Sierra, con edificios derrumbándose bajo un cielo color sangre y figuras humanoides indistintas arrastrándose sobre escombros humeantes. El agujero se cerró con un chasquido seco y repulsivo, dejando un olor a creacarne quemada en el aire. Supe, con una certeza gélida, que no podía dejar que el reloj repicara una vez más. La 10ª medianoche borraría lo que quedaba de nosotros, convirtiendo Puebla de la Sierra en un mosaico de tiempos destrozados, habitado solo por ecos y sombras de vidas nunca plenamente vividas. Armado con una palanca pesada y una linterna cuya luz temblaba como un corazón moribundo, irrumpí en la tienda de antigüedades en la penumbra del crepúsculo. El lugar era irreconocible. Los muebles flotaban centímetros sobre el suelo, balanceándose levemente. Los libros revoloteaban como pájaros de papel enfermos, sus páginas susurrando secretos incoherentes. El polvo común brillaba con una fosforescencia enfermiza, verde azulada. El sótano era un portal abierto a la pesadilla. El aire era gélido y espeso, difícil de respirar, como nadar en aceite. Las sombras se retorcían con vida propia, adoptando formas de criaturas de miembros alargados y bocas sin dientes estiradas en gritos silenciosos de agonía. El reloj colgaba allí, en la pared de ladrillo visto. Ya no era solo madera y latón. Palpitaba con una luz interna, débil y amenazadora, como un corazón enfermo luchando. Patrones complejos, que provocaban náuseas con solo mirarlos, se agitaban bajo el cristal de la esfera. Las agujas temblaban, ansiosas por alcanzar el cenit fatal. Don Ernesto estaba sentado en un rincón oscuro,
encogido como un feto. Ya no era un hombre, sino una grotesca colección de partes inconexas. Un brazo parecía joven y fuerte, el otro estaba arrugado y manchado por la edad. Un ojo era el suyo, vidrioso y sin vida, el otro era grande, límpido y azul, claramente de un niño. Gemía, un sonido húmedo y desesperado que surgía de algún lugar profundo, mientras partes de su cuerpo parpadeaban, alternando entre solidez y una transparencia aterradora. Ignoré el horror que representaba. El reloj era el cáncer, el núcleo del mal, y tenía que extirparlo antes de que fuera demasiado tarde. Avancé, sintiendo dedos de sombra helada intentando asirme, susurros que se hinchaban hasta convertirse en chillidos mentales que amenazaban con estallar mi cráneo. El zumbido era una motosierra girando dentro de mi cerebro. Llegué al reloj. Su superficie estaba fría como la losa de una tumba invernal y vibraba como un enjambre de avispas furiosas. Levanté la palanca, cada músculo gritando de terror y esfuerzo supremo. La aguja de los minutos estaba a un pelo del decimosegundo. No había tiempo para dudar, para pensar. Asesté el golpe con toda la fuerza que me quedaba, con todo el odio y terror acumulados. El metal encontró el cristal con un sonido de estallido musical y perverso. El cristal no se rompió, se disolvió como hielo al fuego, engullendo la punta de la palanca con avidez. Un chillido agudo, imposible, no del reloj, sino del propio tiempo siendo violado, desgarró el aire, haciendo vibrar los huesos. Una luz cegadora, blanca y pura como la muerte, estalló de la esfera destrozada. Fue como ser golpeado de lleno por un tren desbocado. La explosión me arrojó hacia atrás con violencia contra estantes podridos. La luz inundó el sótano, bañando las sombras gritantes que se retorcían, a don Ernesto convulsionando en agonía silenciosa, los objetos flotantes barridos. Por un instante infinito y terrible, lo vi todo. Todas las líneas temporales entrelazadas como serpientes, todas las repeticiones, todas las Carmenes, todos los Javiers, todas las versiones de Puebla de la Sierra superpuestas y chocando como olas monstruosas en un mar tempestuoso. Vi el núcleo del reloj, no una máquina, sino una cosa oscura y pulsante, un vórtice de pura ausencia que absorbía la realidad hacia sí. Entonces, la luz se apagó. De repente. La oscuridad que siguió fue absoluta, silenciosa y pesada como un sudario de plomo. La linterna estaba muerta, inerte. Gemí, intentando levantarme en la negrura total. Mis huesos dolían como si estuvieran pulverizados, pero parecían intactos. El zumbido constante, aquel infierno sonoro, había cesado. El silencio era opresivo, completo, casi tangible. Busqué a tientas el lugar donde había estado el reloj. En la pared, bajo mis dedos trémulos, solo había una mancha oscura y áspera, como una quemadura profunda, y un fuerte olor a creozono y metal fundido. El reloj había desaparecido. Se había esfumado. Me arrastré fuera del sótano, hacia la tienda derrumbada y silenciosa. La noche afuera parecía normal. El cielo estrellado, el aire fresco del amanecer. Ninguna luz extraña palpitaba, ningún zumbido amenazador llenaba el vacío. Me tambaleé hasta casa, estremeciéndome ante cada sombra ordinaria. La casa estaba silenciosa, en paz. Entré en el dormitorio. Carmen dormía, sólida, entera, sin transparencias. Respiré aliviado, una ola de fatiga tan profunda que casi me desplomó allí mismo. Quizás había funcionado. Quizás la pesadilla había terminado de verdad. Me acosté a su lado, cerrando mis pesados párpados, intentando creer en la normalidad, en la solidez del mundo. Fue entonces cuando lo oí. Débil, lejano, viniendo de algún lugar profundo, quizás del fondo del viejo pozo del patio, o de los mismos cimientos agrietados del mundo. Un sonido metálico, profundo y resonante. Un tañido. Otro más. 11 veces. Faltaba uno.
Mi sangre se heló al instante en mis venas. Miré el reloj digital de la mesilla. 11:59. El silencio que siguió a los 11 tañidos fue lo más aterrador que he conocido. Más profundo que el vacío entre las estrellas. Esperé, paralizado. Cada latido de mi propio corazón era un trueno en ese silencio absoluto. Y entonces, cuando el reloj digital cambió a 12, resonó desde las profundidades de la Tierra, desde las profundidades del tiempo mismo, el 12º tañido. Un sonido final, solitario, triunfal y profundamente antiguo, como el portón de hierro de una mazmorra cerrándose. No fue el final. Fue solo un nuevo ciclo comenzando. Y esta vez, la luz del alba trajo un sol con un tinte violeta, sutil pero innegable. Y el espejo del baño, cuando pasé frente a él a la mañana siguiente, mostró por una fracción de segundo un reflejo que no era exactamente el mío. Era más viejo, marcado, y sonreía, una sonrisa vacía que no llegaba a los ojos. Si sientes un frío repentino o ves una sombra, quizás sea tarde. Tomé una droga que muestra lo invisible. Y descubrí que niños fantasma entregan sobres con tu fecha de muerte. Mi amigo ignoró el suyo. Al día siguiente, murió exactamente como estaba escrito. La primera vez que vi a los niños fue 3 horas después de inyectarme el tercer vial de fantasía en el brazo, en ese callejón fétido detrás del viejo cine de Puebla de la Sierra, en la Sierra de Guadarrama. Estaban allí, quietos bajo la única bombilla rota del callejón, 3 figuras pequeñas e indistintas como sombras mal recortadas, observando. No eran sombras. Tenían forma, pero una forma que dolía en los ojos, como intentar enfocar una pesadilla justo antes de despertar. Vestían ropas antiguas, descoloridas, del tipo que mi abuela usaba en fotos en blanco y negro. Sus rostros eran demasiado pálidos, casi translúcidos bajo la luz amarillenta, y los ojos, enormes y negros como pozos de petróleo, no reflejaban más que la oscuridad detrás de mí. La más bajita sostenía un sobre amarillo pálido. Mi corazón se heló. Supe, con una certeza profunda y gélida que venía de la droga ardiendo en mis venas, que aquel sobre era para mí. La fantasía no mentía. Abría puertas, decían los desesperados en las afueras de Zaragoza. Puertas a lo que nadie quería ver. Yo, Luis, estaba viendo. Y esos niños, silenciosos como tumbas, me entregaron la primera advertencia. La fantasía era el sucio secreto de la zona. No se encontraba en los antros comunes. Eduardo, el farmacéutico jubilado que vivía cerca del paso elevado abandonado, tenía el suministro. Un líquido viscoso y azul turquesa que prometía escapar de la realidad gris, mostrar colores que no existían, oír música del otro lado del silencio. Prometía, también, una adicción rápida y cruel, y visiones que se pegaban a la piel como alquitrán. Los niños eran la visión definitiva. Solo aparecían para los adictos en fase avanzada, los que ya habían cruzado un umbral sin retorno. Y siempre traían un sobre. Dentro, una hoja de papel fina, casi pergamino, completamente en blanco. Hasta el momento exacto. Carlos, mi amigo desde el instituto, fue el primero en reírse cuando intenté hablar de los niños. Estábamos en mi minúsculo piso en el centro de Utebo, ventanas cerradas contra el olor a basura que subía de la calle. Yo temblaba, el sobre amarillo pálido pesando como plomo en mi bolsillo. Escupió las palabras con desdén, encendiendo otro cigarrillo. Le rogué, le mostré el papel en blanco, hablé de los ojos negros, del frío que emanaba de ellos. Nada. Carlos solo veía a un zombi adicto, asustado por sombras. 2 días después, me llamó, voz ronca, casi llorando. Un niño había aparecido en su habitación. De noche, con un sobre. Su voz se quebró. ¿Qué hago? Le dije que no lo ignorara, que se lo tomara en serio, que mantuviera el papel siempre cerca. Se rió de nuevo, una risa seca y sin humor.
Lo ignoró. Ignoró a la niña de vestido azul descolorido que se quedó quieta al pie de su cama durante 3 noches seguidas, ojos negros fijos. La cuarta noche, Carlos salió a beber. Rasgó el papel y lo tiró a la basura del edificio. Volviendo a casa, cruzando el puente sobre el río Jalón bajo una llovizna fina, el papel rasgado apareció de repente, pegado como un apósito sucio en la palma de su mano. La tinta, un rojo vivo como sangre fresca, surgió en letras cursivas elegantes y terribles, prediciendo que resbalaría en un escalón mojado, caería, se golpearía la cabeza y se ahogaría en un charco poco profundo. Me lo contó por el móvil, pánico absoluto en la voz, mientras caminaba. Oí un grito agudo, el sonido sordo de un cuerpo pesado cayendo, el silbido del móvil al caer al agua, y luego silencio. Encontraron a Carlos por la mañana, boca abajo en un charco, ahogado como se predijo, el papel rojo desaparecido. Ignorar era fatal. La tinta solo aparecía cuando el evento estaba a punto de suceder, una advertencia de última hora imposible de evitar, solo de presenciar. Tras Carlos, la paranoia se instaló como un inquilino maligno en mi mente. Tomé más fantasía, no por placer ahora, sino por necesidad. Necesitaba ver a los niños antes de que llegaran. Necesitaba la advertencia. Aparecían en lugares banales, convirtiendo lo cotidiano en una pesadilla. En la cola del banco en Alagón, un niño con sombrero de paja viejo apoyado en el cajero automático, entregando un sobre a un hombre de traje que no lo veía. En el autobús abarrotado hacia la Muela, una niña sentada en el regazo de una señora, ambas invisibles para todos menos para mí, la niña apretando un sobre contra el pecho de la señora que dormitaba. Los destinatarios, los adictos como yo, tenían un aura, un brillo opaco y enfermizo que solo yo, bajo el efecto intenso de la fantasía, podía percibir. Era un club de condenados, unidos por el terror y la química que nos destruía. Recibí más sobres. Uno predijo el derrumbe del tejado del mercado donde mi madre compraba el pan. El papel permaneció inmaculado hasta el momento exacto en que las primeras tejas empezaron a ceder. Surgieron letras negras, prediciendo el aplastamiento de una mujer con vestido floral. Logré arrastrar a mi madre fuera segundos antes, ella protestando, el vestido floral intacto. El sonido de la madera rajándose, el grito de la señora a la que no pude salvar, aún resuenan en mis oídos en los silencios de la noche. Otra carta predijo un incendio en el edificio de al lado. La tinta, un gris de ceniza, surgió cuando el primer cable recalentado empezó a crepitar dentro de la pared, prediciendo el fuego devorando el tercer piso. No hubo tiempo para avisar, solo para ver empezar el infierno, impotente. Mi salud se deterioró. La fantasía era ácido corriendo por mis venas. Perdí peso, mis ojos se hundieron en cuencas oscuras, mis manos temblaban constantemente. El olor de la droga, dulce y podrido a la vez, parecía impregnar mi piel, mi ropa, mi alma. Los niños empezaron a aparecer más cerca, con más frecuencia. No solo de noche. En el baño del trabajo, reflejados en el espejo empañado por el vapor, detrás de mí, silenciosos. En la ventana de mi piso, mirando hacia adentro, incluso en el 10º piso, sus rostros pálidos flotando en la oscuridad. El frío que traían era físico, un aire gélido que hacía que el vaho de la respiración se congelara en el aire incluso en el verano aragonés. Y siempre, siempre con un sobre. La aceptación resignada se mezclaba con el pavor. Guardaba los sobres como reliquias malditas, en una vieja caja de zapatos debajo de la cama. Sabía que un día, uno de ellos sería para mí. Sabía que cuando apareciera la tinta, sería el fin. La pregunta no era si, sino cuándo y cómo. Es aquí, tú que escuchas mi voz ahora, que necesito hacer una pregunta. Siento que estás ahí, al otro lado, tal vez cómodo, a salvo. Pero piensa bien. ¿Alguna vez has sentido un frío repentino sin motivo? Un escalofrío en la nuca cuando estás solo. ¿Alguna vez has visto, por el rabillo del ojo, una sombra que desapareció cuando miraste directamente? ¿Es realmente imaginación?
¿O será que simplemente no has tomado la dosis correcta todavía para ver lo que realmente está ahí, observando, esperando? El terror vive en los rincones oscuros de la percepción, amigo. Y los niños, ellos saben esperar. La carta final llegó un jueves lluvioso. Estaba en mi piso en Puebla de la Sierra, intentando leer un libro para olvidar la necesidad de la próxima dosis, cuando el aire se volvió gélido. El olor dulce podrido de la fantasía llenó la habitación, pero yo no me había inyectado nada. Ella estaba en la esquina, la niña más bajita de la primera vez. Su vestido, antes solo descolorido, ahora parecía harapos empapados. Sus ojos negros eran pozos sin fondo. Extendió el brazo, el sobre amarillo pálido ahora casi blanco, temblando en su manita diminuta. Mi sangre pareció detenerse. Toma el sobre. No corras. No grites. No ignores. Solo tómalo y espera lo inevitable. Mis piernas se movieron como si fueran de plomo hacia ella. El tacto del sobre fue helado, como tocar hielo seco. Ella no desapareció. Se quedó allí, observando, mientras yo retrocedía hasta la pared, deslizándome al suelo, el sobre apretado contra mi pecho. El papel estaba vacío, blanco como un hueso. Las horas se arrastraron. Cayó la noche. La niña permaneció en la esquina, una estatua de hielo y sombra. Intenté dormir, imposible. Cada segundo era una agonía, esperando el trazo de tinta que sellaría mi destino. Fue en la madrugada, cuando el primer rayo de sol intentaba perforar la niebla húmeda que siempre flota sobre el valle del río Jarama, cuando la aguja de mi agonía se clavó. Un temblor recorrió el papel en mis manos. Miré. Nada. Miré de nuevo. Y allí estaba, surgiendo como una mancha de humedad, pero no era humedad. Era tinta. Roja. Sangrienta. Formando palabras con una caligrafía infantil, torcida, aterradoramente inocente y cruel, prediciendo que el hombre cansado abriría la puerta, vería su propio cuerpo caído, el corazón detenido por el miedo, ahora. Las palabras se completaron. Un sonido grave y sordo resonó en la puerta de mi piso. 3 veces, espaciadas, pesadas, haciendo que la madera temblara levemente. El miedo, un animal vivo y espinoso, se enroscó en mi garganta. La niña en la esquina inclinó la cabeza hacia un lado, un movimiento inhumano, demasiado rápido. Sus labios finos se estiraron, no en una sonrisa, sino en una hendidura, una grieta oscura en la palidez de su rostro. Abrir la puerta era suicidio. No abrir era ignorar. E ignorar era fatal. Sabía que el destino predicho se cumpliría, puerta abierta o no. La carta no fallaba. Los golpes en la puerta continuaron. Rítmicos. Inexorables. Como el tic-tac amplificado de un reloj gigante contando mis últimos segundos. Miré a la niña. Ella señaló con un dedo esquelético hacia la puerta. Una orden silenciosa. Me levanté, piernas temblorosas. Cada paso hacia la puerta era como caminar contra una corriente de hielo. El olor de la fantasía se mezclaba ahora con un olor más profundo, a tierra mojada y carne vieja. Puse la mano en el pomo de metal, helado. Respiré hondo, el aire quemando mis pulmones. Abrí la puerta. El pasillo estaba vacío. Frío. Mal iluminado por una bombilla parpadeante al final. Y allí, en el suelo de cemento, ante mi puerta, estaba mi cuerpo. Yo mismo. Vestido con la misma camisa gastada, los mismos vaqueros viejos. Mi rostro, pálido, ojos desorbitados en un terror eterno, boca abierta en un grito silencioso. La mano estaba sobre el pecho, como si intentara sujetar algo que escapaba. Su corazón detenido por el miedo. Ahora, como se predijo, sentí que se abría un vacío dentro de mí, una caída libre sin fin. No era una alucinación, era sólido, real.
Yo estaba muerto allí, y aún estaba vivo aquí, mirando. La paradoja destrozó mi mente. Oí un sonido detrás de mí. Un arrastrar de pies diminutos. Me giré, lento, pesado. La niña estaba a mi lado, mirando mi cuerpo en el suelo, luego a mí. Sus ojos negros, aquellos pozos sin fondo, parecían contener una chispa de algo, una satisfacción terrible. Señaló de nuevo, no hacia el cuerpo, sino dentro de mi pecho, hacia mi propio corazón, latiendo desesperadamente. Entonces, levantó su manita esquelética e hizo un movimiento rápido, como si cortara un hilo invisible en el aire. Un dolor agudo, profundo, desgarrador, explotó en mi pecho. Un peso inmenso, aplastante. Mi visión se oscureció en los bordes. Caí de rodillas, el frío del cemento penetrando los vaqueros. Lo último que vi, antes de que las tinieblas me tragaran por completo, fue a la niña arrodillándose junto a mi cuerpo caído, su manita fantasmal tocando el rostro del cadáver con una curiosidad macabra. Y entonces, solo oscuridad y el eco lejano, triunfante, de una risa infantil, fina como cristal roto, proveniente de algún lugar muy profundo, muy antiguo, más allá de la puerta que nunca debí abrir. Mira tus pies ahora. ¿Tus zapatos son iguales? En Sao Tomé das Letras, eso es una invitación a la muerte. Mi esposa usó botas idénticas. Al día siguiente, vi huellas desconocidas junto a las suyas en la niebla, y algo caminando sobre ella. Hoy cuento cómo huimos de lo que nos perseguía. La primera huella desconocida apareció en el porche aquel martes lluvioso, impresa en el charco de agua lodosa junto a la mía, como si alguien se hubiera detenido a observarme mientras desenrollaba el periódico húmedo. Un frío que empezó en la base de la espalda y subió hasta los dientes, un frío que nada tenía que ver con el viento húmedo de Valle Oscuro, un pueblo perdido en los Pirineos aragoneses. Sabía lo que significaba. Todos en Pueblo Nublo lo sabían, desde niños. Era la regla más fundamental, más sagrada para sobrevivir aquí, en este pueblo encajonado entre montañas donde las sombras parecían tener peso propio. Nadie, jamás, bajo ninguna circunstancia, usaba pares de zapatos idénticos. Los zapatos gemelos eran una invitación. Y el invitado siempre aceptaba. Mi nombre es Lucas. Vivo aquí desde hace 30 años. Heredé la casa de mis abuelos, una construcción antigua de piedra que susurraba por las noches. Reparo electrodomésticos, una vida común. Hasta aquel día. Las huellas eran grandes, más grandes que las mías, descalzas, pero con una definición extrañamente nítida, como si los pies fueran de piedra pulida presionando el barro. No había camino de llegada o salida. Solo aquellas dos marcas profundas, lado a lado con las mías, en aquel espacio reducido del porche. Ignoré la náusea que subió. Barrí el agua con violencia, borrando las pruebas. Quizás había sido imaginación. Quizás la lluvia, el cansancio. Mentiras que nos contamos para no volvernos locos. La regla de los zapatos estaba tan arraigada como respirar. Mi mujer, Ana, tenía un armario lleno de zapatos solitarios, cada uno único, esperando a que su compañero diferente apareciera en los mercadillos o en las tiendas decadentes de la calle Mayor, un pie marrón claro, el otro marrón oscuro, una zapatilla azul, la otra negra. Usar un par igual era un suicidio lento. Atraía a él. La cosa que camina junto. Nadie lo veía, no completamente. Se le sentía un peso extra en los hombros, un frío repentino, un olor a tierra mojada y huesos viejos. Y las huellas. Siempre las huellas. Apareciendo a tu lado, en la arena húmeda del río, en el polvo del camino, en la niebla matinal sobre la hierba. Cuando veías tus propias huellas acompañadas por otras desconocidas, sabías que estabas siendo seguido. Sabías que él estaba calzando tus zapatos gemelos, caminando superpuesto a ti, paso a paso, hasta el momento en que decidiera caminar solo, llevándote a un lugar del que nadie regresaba. El viejo Mateo,
el cronista del pueblo decrépito, decía que él era más antiguo que el pueblo, un hambre vestida de sombra que se alimentaba del error, de la simetría prohibida. El problema empezó con un regalo. Ana, siempre práctica, compró un nuevo par de botas de trabajo de cuero para su labor en la granja lechera de Robledal. Botas robustas, idénticas, de un marrón intenso. Baratas y eficientes, argumentó. Yo discutí, supliqué, le recordé la historia del tío Rafael, que usó botas de agua idénticas para limpiar el establo y lo encontraron 3 días después, a kilómetros de distancia, descalzo y con los pies ensangrentados, los zapatos desaparecidos y las huellas de 2 pares saliendo del barro hasta el lugar donde yacía, loco, balbuceando sobre el peso en la espalda. Ana se rió. Lo llamó superstición de pueblo pequeño. El peligro real eran las serpientes, los toros bravos, no cuentos de miedo para asustar a niños. Ella usó las botas. 3 días después, encontré la primera huella extraña en el suelo de tierra apisonada del garaje, al lado de las marcas limpias de las botas nuevas de Ana. Grandes, descalzas, con la misma definición anormal del porche. El corazón se me disparó. Se lo conté a Ana. Ella miró, encogió los hombros. Alguna huella vieja, Lucas. Lluvia, viento. Déjalo ya. Pero su tono ya no era tan firme. Vi el brillo de la duda en sus ojos castaños. Esa noche, desperté con un peso inmenso en el pecho, como si una piedra fría reposara sobre mí. El aire en el dormitorio estaba helado, a pesar del calor. Un olor fuerte a tierra mojada y algo pudriéndose llenaba mis fosas nasales. Ana dormía profundamente a mi lado, pero su cuerpo estaba frío. Tan frío. Me senté en la cama, jadeante, los ojos escudriñando la oscuridad. Nada. Solo el peso, el frío y el olor. Y una sensación profunda, visceral, de que no estaba solo. Que algo compartía el espacio de mi cuerpo, calzado en los mismos zapatos que Ana había usado. La mañana siguiente trajo niebla espesa, de esas que se tragan casas y árboles. Ana fue a la granja, obstinada, llevando puestas las botas malditas. Yo me quedé, paralizado por el miedo. Al mediodía, la niebla aún no se había levantado. Salí, impulsado por un impulso irracional de buscarla, de traerla de vuelta. Las calles estaban desiertas, silenciosas, el mundo reducido a tonos de gris. Fue entonces cuando lo vi. En el camino de tierra húmeda, claramente visibles, las huellas. Las botas de Ana, reconocibles por el dibujo nuevo de la suela. Y al lado, tan cerca que casi se superponían, las otras huellas. Grandes, descalzas, profundamente grabadas en el barro, como si soportaran un peso colosal. Seguían a Ana. Él estaba con ella, caminando superpuesto, compartiendo cada paso. Mi estómago se revolvió. Corrí, siguiendo el rastro, un terror primitivo impulsándome. Las huellas llevaban fuera del pueblo, hacia el camino forestal que cortaba el bosque de hayas. Es aquí, tú que escuchas mi voz ahora, donde te hago una pregunta. Mira hacia abajo, a tus propios pies. ¿Qué calzas hoy? Son iguales, perfectamente simétricos, cómodos, familiares. Siente su peso. Ahora imagina. Imagina sentir otro peso, superpuesto al tuyo. Un frío que no viene de fuera. Un olor a tumba abierta. Y saber, sin sombra de duda, que cuando mires atrás, en el próximo parche húmedo, en el próximo charco, en la próxima mañana brumosa, verás no solo tu propio rastro, sino otro. Un par de huellas que no deberían estar allí. Caminando junto a las tuyas. Paso a paso. ¿Hacia dónde? Pregúntate, mientras aún puedas. ¿Has visto alguna vez huellas extrañas e ignorado? ¿Será que, en este mismo instante, los zapatos que calzas no son, de alguna forma terrible, una invitación? Corrí por el camino forestal,
la niebla envolviéndome como un sudario húmedo. El bosque de hayas parecía más denso, más oscuro, los troncos altos como pilares de una catedral sombría. Las huellas eran mi única brújula en aquel blanco lechoso. Las botas de Ana, firmes. Las huellas grandes y descalzas, siempre al lado, siempre cerca. La distancia entre ellas parecía disminuir. Mi corazón martilleaba contra las costillas, el aire quemaba mis pulmones. El olor a tierra mojada y descomposición se intensificó, volviéndose opresivo. Era el olor de él. El olor de la cosa que camina junto. Una figura surgió adelante, envuelta en la neblina. Ana. Parada en medio del camino, de espaldas a mí, inmóvil. Ana, grité, la voz ronca por el esfuerzo y el miedo. Ella no se volvió. No se movió. Corrí más, reduje la distancia. 10 metros. 5. Ana. Fue entonces cuando vi. Ella no estaba sola. Había una densidad en el aire a su alrededor, una distorsión en la niebla, como el calor que sube del asfalto, pero fría, gélida. Una silueta más oscura, imprecisa pero innegablemente alta, parecía flotar justo detrás de ella, casi fusionada con su espalda. No se distinguían detalles, solo una impresión de altura descomunal y de una oscuridad que absorbía la poca luz. Era él, caminando superpuesto, calzando las botas gemelas a través de ella. Ana temblaba visiblemente, sus hombros sacudiéndose en silencio. Sus pies, calzados en las botas idénticas, parecían clavados al suelo. Las huellas grandes y descalzas estaban prácticamente debajo de las suyas ahora, como si ocuparan exactamente el mismo espacio físico. El aire estaba cargado de una presión estática, erizando el vello de mis brazos. El hedor era insoportable. Ana, susurré, llegando a un brazo de distancia, temiendo tocar aquella aura de horror. Ella se volvió lentamente. Su rostro era una máscara de terror absoluto, los ojos desorbitados, las pupilas dilatadas hasta casi engullir el iris castaño. La boca abierta en un grito silencioso, congelado. Su piel estaba pálida, casi azulada, y fría como el mármol cuando mi mano, por instinto, tocó su brazo. Ella no reaccionó al contacto. Sus ojos no me veían a mí. Veían algo por encima de mi hombro, algo detrás de mí, algo que la paralizaba de un miedo tan profundo que la había desconectado de sí misma. Seguí su mirada petrificada. Me volví, lento, cada movimiento costando un esfuerzo sobrehumano. Detrás de mí, en el camino brumoso, había huellas nuevas. Las mías, llegando desde el pueblo. Y junto a ellas, terriblemente cerca, las huellas grandes y descalzas. No estaban allí cuando corrí. No podían estar. Pero lo estaban. Frescas. Profundas. Él no estaba solo con Ana. Estaba conmigo también. Lo había atraído, persiguiendo a Ana, entrando en su campo, en su cacería. El peso que sentí en el dormitorio, el frío, el olor, no era solo Ana siendo seguida. Era él marcando su territorio, incluyéndome en la danza macabra. Las huellas a mi lado eran la confirmación. Estaba siendo seguido. 2 presas para una única entidad hambrienta. La distorsión en el aire detrás de Ana empezó a solidificarse. La oscuridad ganó contornos más definidos, no de un cuerpo, sino de una ausencia con forma, una silueta humana hecha de vacío y sombra densa que absorbía la neblina a su alrededor. Era alta, delgada hasta lo absurdo, con miembros desproporcionadamente largos. No había rostro, solo una mancha más profunda donde debería estar, pero sentía una mirada fija, pesada, viniendo de allí, dividida entre Ana y yo. El frío se volvió brutal. Mi aliento salía en nubes blancas y espesas. El olor a podredumbre se volvió sofocante. Ana finalmente emitió un sonido, un gemido ronco y quebrado que salió de su garganta helada. Su cuerpo empezó a temblar incontrolablemente, no de miedo,
sino como si una corriente eléctrica violenta la recorriera. Las botas idénticas en el suelo parecían vibrar. La silueta de sombra dio un paso. No un paso físico, sino la sensación nítida de un movimiento hacia adelante. Ana gritó. Un grito agudo, desgarrador, de dolor y terror puros, que resonó en el bosque silencioso. Su cuerpo se arqueó hacia atrás, contra la presencia oscura, como si la tiraran de hilos invisibles. Vi, con claridad aterradora, como las botas en el suelo se levantaban, no por sus pies, sino como si algo invisible, algo dentro de ella o sobre ella, las estuviera calzando. Estaba siendo usada, como una marioneta. Sus ojos se volvieron hacia arriba, mostrando el blanco. Espuma rosada apareció en las comisuras de su boca. El grito se cortó abruptamente, reemplazado por un jadeo ronco y entrecortado. La silueta oscura pareció palpitar, satisfecha, alimentándose. El instinto de supervivencia, puro y bruto, se apoderó de mí. No pensé. Actué. Avancé, no hacia Ana, sino de lado, hacia el borde del camino donde la tierra era más blanda, más allá de las huellas. Mi movimiento fue brusco, impredecible. La atención de la cosa, o parte de ella, se volvió hacia mí. El peso sobre mis hombros aumentó 10 veces, como si una montaña de hielo hubiera caído sobre mí. Casi me desplomo. La mirada invisible de aquella mancha sin rostro quemaba mi nuca. Las huellas grandes y descalzas a mi lado parecieron hundirse más en el barro, aunque yo estuviera quieto. Era una advertencia, un recordatorio de mi destino compartido. Ana estaba siendo consumida allí mismo. Sus temblores disminuían, su respiración se volvía más débil, más trabajada. La silueta oscura la envolvía casi por completo ahora, como un manto vivo de sombra. No había tiempo para heroísmos, solo para una huida sucia. Me di la vuelta y corrí. No por el camino, donde las huellas me marcaban, sino monte a través, por las hayas, pisando raíces, ramas, hojarasca seca, cualquier cosa que no dejara un rastro limpio, una invitación. El peso en la espalda era insoportable, arrastrándome hacia abajo. El frío abrasaba los pulmones. El olor a muerte me seguía, impregnando la ropa, la piel. Oí, o mejor dicho, sentí, un rugido silencioso de frustración procedente de atrás, una ola de rabia pura que hizo temblar las hojas de los árboles cercanos sin viento. Ana no emitió más sonido. No miré atrás. Sabía lo que había dejado. Una criatura antigua robada de su comida completa. Y ahora, su atención total, su hambre insatisfecha, se volvía hacia mí. El perseguido. El que había usado zapatos comunes toda la vida, hasta aquel día. El que vio la huella en el porche e intentó ignorarla. Corrí hasta que no pude más, hasta que los pulmones gritaran y las piernas flaquearan. Caí en un pequeño claro, rodando sobre hojas húmedas. El bosque estaba silencioso, anormalmente silencioso. Ningún pájaro, ningún insecto. Solo el sonido de mi propio corazón latiendo como un tambor enloquecido y mi respiración entrecortada. El peso en la espalda había disminuido, pero no desaparecido. El frío persistía. El olor a tierra y podredumbre era más débil, pero presente. Levanté la vista, temiendo lo peor. El claro estaba vacío. Ninguna figura oscura. Ninguna sombra. Aliviado, tragué saliva y me obligué a ponerme en pie. Necesitaba volver al pueblo. Buscar ayuda. Alertar a alguien. Aunque sabía, en el fondo, que nadie podría ayudar. La regla existía por una razón. Yo la había roto, indirectamente, al no convencer a Ana. Ahora pagaba el precio. Fue entonces cuando miré al suelo, a la tierra húmeda del claro donde había caído. Mi sangre se heló al instante. Ahí estaban. Mis propias huellas, desordenadas, marcando mi caída.
y a su lado, nítidas, imposibles, innegables. Las huellas grandes y descalzas. Me habían seguido. A través del monte cerrado, sobre las hojas, sobre las raíces. Estaban ahí, frescas, a mi lado, como siempre estarían. Él no había desistido. Simplemente esperaba. Paciente. Implacable. Estaba marcado. Las huellas eran la sentencia. Mientras yo caminara, él caminaría conmigo, calzando el mismo aire, el mismo miedo, el mismo espacio vital. Hasta el día en que decidiera caminar solo, llevándome a un lugar donde solo quedaría un par de huellas. Las grandes. Las descalzas. Las definitivas. Miré hacia mis propios pies, embarrados, calzando zapatos viejos y gastados, pero aún así, un par. Un par idéntico. La invitación seguía abierta. Y el invitado nunca se marcha del todo. Solo espera el siguiente paso. El próximo charco. La próxima mañana brumosa. La próxima vez que mires hacia abajo y veas, junto a la tuya, una huella que no pertenece a nadie. A nada humano.